empecemos el tema 13 del libro de matemáticas, que es el tema de combinatoria, que básicamente trata distintos métodos de conteo y combinaciones, variaciones y permutaciones, es decir, básicamente contar el número de posibilidades que puede tener un evento. Empecemos con métodos básicos de conteo y diagramas de árbol. Se lanza 5 veces una moneda. ¿Cuántas posibilidades de caras o cruces hay en total? Bueno, podríamos empezar pensando qué es lo que ocurre cuando lanzamos 5 veces una moneda. Cada vez que lanzamos una moneda, aquí tenemos cara o cruz, estamos haciendo un 50-50, por tanto, cada vez que lanzamos una moneda hay 2 posibilidades que pueden salir. Después de cada una de estas 2 posibilidades, si esto lo llamamos el primer turno, lo voy a hacer en horizontal, mejor. Si en el primer turno tenemos 2 posibilidades, cara o cruz, y en el segundo turno, después de cada una de estas, tenemos otra vez cara o cruz, y así sucesivamente. Tercer turno, voy a hacer una capa más, por así decirlo. Lo que hemos dibujado aquí es un diagrama muy básico de árbol. Entonces, si ustedes se fijan, este diagrama representa la cantidad de posibilidades que podemos tener después de repetir, de lanzar una moneda 3 veces. Podemos tener cara, 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 cruz, cara, cruz, cara, cruz, cara, cara, cruz, cara, cruz, 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 cara y cruz, cruz, cruz. Si contamos la cantidad de caminos posibles generados, si contamos todos los caminitos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esto representa la cantidad total de posibilidades que puedes tener esto después de repetir estos 3 turnos. Esto es resolver un problema así mediante el diagrama de árbol. Vamos a ver otro método de resolución. Es decir, si quisiéramos hacer esto con diagrama de árbol, tendríamos que dibujar los 5 turnos y luego contar las posibilidades al final. Sin embargo, también hay otra manera de hacerlo. Imaginémonos que al principio tenemos 2 posibilidades en el primer turno. Entonces, en el segundo turno, por cada una de estas 2 posibilidades, hay otras 2, por tanto lo multiplicamos por 2. En el tercer turno, por cada una de estas 4 posibilidades, hay 2. De nuevo, cara o cruz. Por tanto, multiplicamos por 2. Y así hasta que tengamos 5 doses. Esto nos resulta que es 2 elevado a 5, lo cual es 32 posibilidades en total de caras o cruces. Vamos a hacer otro problema. Se dice que en un restaurante se ofrecen 2 entrantes, 4 platos principales y 3 postres. Entonces nos pregunta por el número de posibilidades que puede escoger un cliente de este restaurante para comer. Bueno, aquí habría 2 maneras de hacerlo. Vamos a empezar con un diagrama de árbol.
Una persona empieza por el entrante. Por tanto, al principio, llamémoslo E, al principio tiene dos opciones. Bueno, supongamos que es opción 1 y opción 2. Luego, en el plato principal, tiene 4 opciones. Pero claro, después de cada entrante tiene las 4 opciones a elegir. Por tanto, tenemos que dibujar las 4 opciones para cada entrante. También llamémoslas opción 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y entonces, en el postre, por cada uno de estos posibles caminos, yo qué sé, supongamos que para el entrante se ha cogido, hay patatas y croquetas, por ejemplo. Y para los principales, pues no sé, hay pasta, filete, pescado, lo que sea. Entonces, para cada esta combinación, entonces, yo qué sé, patatas, filete, patatas, croquetas, pescado, etc., tiene 3 postres a elegir. Por tanto, de cada una de estas líneas, dibujaríamos otras 3 que representarían el postre. Entonces, si hacemos esto y dibujáramos un punto por cada postre, si contamos los posibles caminos, serán todas las posibilidades que podría haber tomado este señor que ha venido al restaurante. Vamos a hacerlo de otra manera. Imaginémonos, vamos a expresarlo mejor como una multiplicación. Imaginémonos que usted ha venido al restaurante. Usted tiene 2 posibilidades al principio de escoger de entrantes. Y entonces, por cada una de estas posibilidades de entrante, usted tiene la opción de escoger uno de 4 platos principales. Por tanto, multiplicamos la cantidad de combinaciones por 4. Y de todas estas 8 posibilidades de haber escogido un entrante y un plato principal, usted tiene 3 postres a elegir. Por tanto, 8 multiplicado por 3 es igual a 24 posibilidades de comer en este restaurante, de escoger los platos. Bien, esto ha sido una introducción a la combinatoria y el conteo, y iremos haciendo problemas más complicados que este. Un tema muy utilizado en el tema 13, el de combinatoria y métodos de conteo y tal, son los números factoriales. Un número factorial se escribe así, el número n, o cualquier número, con un signo de exclamación delante. Este número lo que representa es la multiplicación del número por todos los números positivos enteros menores o iguales que él. Es decir, si tenemos n factorial, multiplicaríamos el mismo número n, luego por n-1, luego por n-2, y así sucesivamente hasta llegar a 1. Vamos con un ejemplo. 5 factorial sería 5 multiplicado por 4, multiplicado por 3, multiplicado por 2 y multiplicado por 1. Y esto sería 5 por 4, 20, por 3 por 2, es decir, por 6, 120. Cuatro factorial sería 4 por 3 por 2 por 1, es decir, 4 por 3, 12, por 2, 24. 8 factorial partido 4 factorial. Bien, habría 2 maneras de hacerlo. Podríamos calcular primero 8 factorial y luego dividirlo por 4 factorial, o podríamos intentar simplificarlo. ¿A qué me refiero? Bueno, 8 factorial es lo mismo que decir 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial, ya que serían el 4 por 3 por 2 por 1, que nos quedaría por poner arriba. Entonces,
si nosotros esto lo tenemos que dividir por 4 factorial, podemos llevarnos este 4 con este 4 de arriba. Y nos quedaría 8 por 7 por 6 por 5. Vamos a hacer este 8 por 7, 56 por 6, 336 por 5, 1680 es el resultado de esto. Vamos con otro ejemplo. 10 factorial por 2, lo voy a poner aquí, partido 5 por 6 factorial. Bien, vamos a intentar simplificar. Si nos fijamos, 10 factorial, que es 10 por 9 por 8 por 7 y así sucesivamente, contiene en sí el número 6 factorial, ya que 6 factorial es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, si esta parte está contenida dentro del número 10 factorial, el número 10 factorial se puede escribir como 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial. Por tanto, tenemos 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial por 2. Y abajo tenemos 5 por 6 factorial. Nos podemos llevar este 6 factorial con este 6 factorial y nos queda, y también podemos simplificar el 5 con el 10, nos queda que este número es 2 por 9 por 8 por 7 por 2. Entonces, si queremos podemos hacer el cálculo. 7 por 8, 72, multiplicado por 7, 504, multiplicado por 2, 1008, multiplicado por 2, 2016. Debería ser el resultado de esta operación. Pero el resultado en sí no es tan importante como el principio de saber simplificar, por así decirlo, estos números y saber escribirlos en esta forma. 2 factorial es nuestro siguiente ejemplo. Y 2 factorial no es nada más que 2 multiplicado por 1, es decir, 2. Y últimamente, 1 factorial, ¿a qué sería igual? Pues sería igual a 1, porque no hay números positivos enteros menores que 1 por los que multiplicar. Vamos a hablar del concepto de variaciones y permutaciones. Antes de que empiece a introducir teoría, voy a poner una serie de problemas para que ustedes se pillen, por así decirlo, la intuición detrás de esto. Supongamos que hay 3 amigos, yo que sé, Miguel, Pedro y Juan. Entonces estos 3 amigos cada día van corriendo al comedor y se ponen a cola en un determinado orden. Entonces la pregunta sería, ¿de cuántas maneras se pueden colocar? Entonces, lo que puede decir un primer instinto es que simplemente tendríamos que escribir todas las posibilidades y luego simplemente contarlas. Vale, vamos a hacer eso. Vamos a hacer M, P, J, es decir, Miguel llega primero, Pedro luego y Juan tercero. Luego M, J, P. Luego J, M, P. J, P, M. Y P, M, J. P, J, M. Entonces aquí nos damos cuenta que hay 6 posibilidades en total. Entonces esta sería una manera de hacerlo. No es muy práctica, pero oye, es una manera. Pero aquí podemos observar algo.
Si nos fijamos, vamos a llamar este el sitio del primero, este es el sitio del segundo y este es el sitio del tercero. Si nos fijamos, cuando empezamos a calcular las posibilidades, podríamos decir que hay 3 posibilidades, es decir, 1, 2 y 3, de quién puede llegar primero. Esto es obvio, solo puede ser Miguel o Juan o Pedro. Entonces hay 3 posibilidades. Para cada una de estas 3 posibilidades, como solo quedan 2 personas, hay 2 posibilidades para el quien llegue segundo. Es decir, si el primero es Miguel, pues el segundo puede llegar o Pedro o Juan, que es lo que vemos aquí. Y entonces, una vez llegados los primeros 2, solo nos queda una opción, que es el tercer restante, para que llegue tercero. Por tanto, multiplicamos aquí por 1. ¿Qué nos queda? Que hemos llegado, si multiplicamos 3 por 2 por 1, es igual a 6. Hemos llegado al mismo resultado, pero mucho más rápido y sin tener que hacer el cálculo. Bueno, perdona, sin tener que escribir todas las posibilidades. Pero fijémonos en qué exactamente hemos hecho aquí. Este 3 por 2 por 1 es exactamente lo mismo que 3 factorial. Esta es nuestra primera introducción a los números factoriales como utilidad para las combinaciones y permutaciones. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que de una clase de 8 alumnos, no, voy a hacerlo un poco menos, supongamos que es una clase muy pequeña de 4 alumnos y cada día, al azar, se seleccionan 2 alumnos para ayudar en el comedor. Entonces, ¿cuántas posibles parejas de alumnos podemos formar? Perdón, se me ha olvidado una cosa. Para ayudar en el comedor y uno limpia y el otro friega. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay en un día dado de los 4 alumnos? ¿Cuántas posibles parejas de alumnos se pueden formar para ayudar en el comedor? Entonces, bueno, vamos a llamar a los 4 alumnos A, B, C y D. Entonces, en este problema tendríamos 4, por así decirlo, espacios posibles en los que pueden entrar estos 4 alumnos al azar. Y entonces uno es el espacio del que friega y el otro es el espacio del que limpia. Vale, podríamos empezar simplemente a escribir de nuevo las posibilidades. Pues el A friega y el B limpia, el A friega, el C limpia, el A friega y el D limpia. Vale. B friega y el A limpia, B friega y el C limpia, B friega y el D limpia. C friega y el A limpia, C friega y el B limpia, C friega y el D limpia. Y por último el D friega, el A limpia, D friega, B limpia y D friega, C limpia. Entonces aquí tenemos todas nuestras posibilidades. De posibles parejas de una persona que friega y otra persona que limpia. Entonces fijémonos que si de 4 alumnos solo cogemos 2 ya obtenemos todas estas posibilidades. Esta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 posibilidades. 12 posibilidades. Bien, este número 12, no nos olvidemos que también puede ser
representado por 4 factorial partido 2 factorial. Este 4 factorial sería 4 por 3 por 2 factorial dividido 2 factorial. Pues este 4 partido 2 factorial sería la fórmula que hubiéramos utilizado para esto, que ahora veremos. Este problema ha sido un problema de variación. Y la fórmula de la variación es la siguiente. Esta n de aquí es el número de elementos y esta m de aquí es el, pues, por así decirlo, número de sitios. Entonces, la variación la utilizamos solo y solo cuando nos importa el orden en el que tenemos que ordenar los elementos. Voy a poner otro ejemplo. Cinco personas participan en una carrera. Pero solo se premian el primer, segundo y tercer puesto. Bueno, esto tiene sentido, no te van a dar un premio por el quinto puesto. Por tanto, ¿cuántas posibilidades hay? ¿Cuántas posibles formas de ordenar para el podio? Es decir, ¿cuántas posibles combinaciones de personas en el podio de estas 5 hay? Entonces este problema sería un típico problema de la variación de 5 personas, que es el número de elementos, 3, que son el número de sitios, por así decirlo. Entonces vamos a calcular. Esto es 5 factorial partido 5 menos 3 factorial. Por tanto, 5 factorial partido 2 factorial, que sería 5 por 4 por 3, que es igual a 60 posibilidades de combinaciones de personas en el podio. Llamamos permutación simplemente a una variación de n elementos y n sitios. Y esto se vería representado por n factorial partido n menos n factorial, es decir, n factorial simplemente. Esto es un poco como el primer problema que hemos hecho, que viene representado por el número de maneras de ordenar n elementos. Voy a poner el clásico ejemplo, que es cuántas maneras hay de ordenar 52 cartas. Si lo hacemos intuitivamente, podemos decir, vale, para la primera carta hay 52 posibilidades. Luego para la segunda solo quedan 51, para la tercera hay 50 y así sucesivamente hasta que solo quede una. Entonces podríamos deducir que esto viene representado por 52 factorial. Y si lo hacemos con la fórmula, que es la fórmula de la permutación, es decir, el número de maneras de ordenar n elementos, esto sería v de n, n, por tanto, n factorial, por tanto, 52 factorial. Espero que haya quedado un poco claro cómo hacer variaciones y permutaciones y resolver problemas con ello. Vamos a hablar ahora de combinaciones. Nosotros utilizamos combinaciones cuando a nosotros no nos importa el orden
de elementos y solo nos importa los posibles elementos que se pueden escoger. Es decir, por ejemplo, las maneras de escoger 4 elementos de 25, por ejemplo. Ahora entenderéis de qué estoy hablando. Primero de todo, para esto se utilizan los números combinatorios. Estos se escriben o así, con un paréntesis, un número m encima de un número m, o NCM. En ambos casos, esto significa el número n factorial arriba, dividido por el número m factorial multiplicado por n menos m factorial. Supongamos que hay el número 3 combinatorio. Esto sería el equivalente de 5 factorial partido 3 factorial multiplicado por 5 menos 3 factorial. Por tanto, 5 factorial arriba, 3 factorial abajo, multiplicado por 2 factorial. Y entonces esto sería lo mismo que 5 por 4, 3 por 2, por 1. Y esto es 3 por 2 por 1, por 2 por 1. Por tanto, quitamos esto, este 3 con este 3, este 2 con este 2. Y este 2 simplificamos este 4. Por tanto, 5C3, o el número combinatorio de 5,3, es igual a 5 por 2, es igual a 10. Vale. Entonces, vamos a proponer un problema de combinaciones. Supongamos que hay 10 personas en clase. Bueno, vamos a hacer este número más pequeño. Vamos a hacer 5. Y entonces se dice que hacen una especie de juego en el que a 2 de ellos les toca una lotería. 2 de ellos les toca un premio. Toca premio. Y les toca exactamente el mismo premio. Por tanto, el orden el orden de los dos no importa. Entonces, ¿cuántas combinaciones hay? ¿Cuántas combinaciones hay de ganadores? Bueno, vamos a suponer que a los dos se les da, yo qué sé, 5 euros, por tanto, el 1 no es de ninguna manera distinto al otro. Entonces vamos a llamar a estos alumnos A, B, C, D y E. Y vamos a empezar a escribir las combinaciones. Vamos a decir, vale, pueden ser los alumnos AB, pueden ser el alumno AC, puede ser el alumno AD, puede ser el alumno AE. También podrían ser el alumno, la combinación BA, BC, BD y BE. Lo mismo con los demás. Vale, entonces aquí tenemos todas las posibles combinaciones. ¿O no? Vamos a pensar. ¿Acaso no es lo mismo AB que BA si hemos dicho que los dos alumnos reciben el mismo premio? Por tanto, es lo mismo que le toque al alumno A y al alumno B que el alumno B y al alumno A. Entonces podemos tachar una de estas combinaciones. ¿Acaso no es lo mismo el AC que el CA? Entonces deberíamos tachar esta también. Y así, al menos habrá una combinación en cada grupo repetida. El EA aparece 2 veces porque es el AE. El DA aparece 2 veces porque es el AD. El BC aparece 2 veces porque es el CB. El BD aparece 2 veces porque es lo mismo que el DB. Y así sucesivamente podemos ir eliminando.
distintas posibilidades. Entonces, esto sería una manera poco eficiente de hacerlo. En vez de esto, para las posibles combinaciones, podemos usar la fórmula del número combinatorio, que sería el 5, 2. En el número combinatorio, el número de arriba representa el número de elementos. Y el número de abajo representa el número de casillas, por así decirlo, o el número de posibles elementos que se pueden elegir. Entonces, si lo ponemos en la fórmula, nos quedaría que 5c2 es igual a 5 factorial arriba por 2 factorial abajo por 3 factorial. Por tanto, esto es 5 factorial, 5 por 4 por 3 factorial. Entonces nos llevamos el 3 aquí. Nos queda 5 por 4 partido 2, que es 10. Entonces habría 10 posibilidades distintas de personas premiadas. Vamos a hacer un ejemplo más. Vale. Entonces, en una heladería hay helados de 6 sabores distintos. Queremos comprar un helado de 2 sabores. ¿Cuántos helados podemos formar? Vale, entonces nos dicen que hay 6 sabores en la heladería, 6 sabores de helado, y nosotros formamos un helado de 2 sabores. Entonces lo primero, ¿y cuántos helados podemos formar? Vale. ¿Cuántos podemos formar? Aquí, para identificar que esto es una combinación y no una variación o permutación, es importante porque en las combinaciones no importa el orden. Entonces vamos a comprobar aquí. ¿Nos importa el orden de que, yo qué sé, tenemos chocolate y vainilla o vainilla con chocolate? Bueno, pues yo creo que no, porque sería básicamente exactamente el mismo helado. Por tanto, esto es un problema de combinación. ¿Cuál es el número de elementos? El número de elementos son estos 6 sabores. Y el número de casillas o el número de elementos a elegir son estos 2 sabores que podemos incluir en un helado. Por tanto, la solución a esto sería simplemente el número combinatorio 6c2. Es decir, 6 factorial arriba partido 2 factorial por 6 menos 2 factorial. Por tanto, 6 factorial partido 2 factorial por 4 factorial. Podemos simplificar esto como 6 por 5 por 4 factorial partido 2 factorial por 4 factorial. Y entonces podemos quitar este 4 factorial y simplificar este 2 con este 6. Y nos queda 3 por 5, es decir, 15 maneras, 15 posibles helados que podemos tener.